Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya, aleluya. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este espacio de oración del Santo del Día. Le damos gracias a Dios porque nos permite compartir este momento de crecimiento espiritual. Le doy la bienvenida también a mis hermanos que compartirán conmigo este espacio de oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de transmitir lo que Él desea y que todo sea para edificar nuestra vida en santidad. Sean todos bienvenidos. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanitos que están conectados con esta su emisora católica Sánate Tú, la emisora de la fe, y darle la bienvenida a este maravilloso espacio, el Santo del Día, un regalo que hace el Padre Celestial a nuestras vidas. Hoy vamos a reflexionar sobre la vida de Santa Teresa de Jesús, una vida entregada a la oración y la meditación, donde esta maravillosa mujer nos enseña que alejarnos de la vida cotidiana para buscar la santidad es lo mejor que podemos hacer, pero siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestras mentes, nuestros corazones para poder entender, para poder recibir esta hermosa y maravillosa enseñanza. También le damos la bienvenida a nuestros hermanitos de comunidad, los saludamos que nos acompañan hoy en este hermoso espacio para que compartamos y contemplemos la vida de esta maravillosa santa. No se pierdan este espacio y la invitación es a que sigan en sintonía de su emisora. Hermanitos, reciban un cordial saludo en el amor de Jesús y de María y sean bienvenidos a este hermosísimo espacio, el Santo del Día. Hoy en este día 15 de octubre del año 2020, donde celebramos esta hermosa fiesta de Santa Teresa de Ávila, la doctora, esta mujer que verdaderamente nos da unas enseñanzas extraordinarias, así que los invito a que estemos muy atentos a seguir su biografía porque es realmente enriquecedora toda esta biografía que nos llena de grandes virtudes para el camino de la santidad. Así que
Bienvenidos todos ustedes, queridos oyentes, y quiero saludar a mis hermanos de comunidad con los que comparto este momento de oración, de reflexión, de alegría y de gozo, porque al celebrar cada santo de verdad que nos enriquecemos mucho y nos llenamos de gozo y de felicidad. Así que todos muy dispuestos en el amor de Dios y dispongámonos para que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Oh Espíritu Santo, dador de vida, tú que tienes poder, que impartes luz y alegría, ven a tomar posesión de este espacio de oración para que el mensaje que tú quieres transmitir en este momento penetre lo más profundo de nuestro ser. Ven a traernos nuestras esperanzas, ven a avivar nuestras fuerzas, porque quizás nos sentimos cansados, agobiados en este instante, porque quizás hemos perdido las fuerzas de caminar, porque quizás no vemos la luz en este momento de oscuridad que atravesamos. Ven Espíritu Santo a hacernos entender que todo es posible al lado tuyo, que nada es imposible para Dios, que todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito claro y que tú eres nuestro sostén, que tú vas delante de nosotros. Ven Espíritu Santo, derramarte con toda tu gracia y tu amor, abre el cielo de par en par, para que todos aquellos que escuchamos tu mensaje podamos alegrarnos y podamos dar fruto en abundancia. Ven Espíritu Santo de Dios, tú que conoces nuestras debilidades, que conoces nuestras preocupaciones, ven a alentarnos, ven a darnos nuevas fuerzas, ven a mostrarnos esa luz que parece perdida en tanta oscuridad. Ven a ser el oasis de nuestro desierto, ven a avivar nuestras ganas de vivir, ven a avivar las ganas de seguir en este camino de santidad, que aunque parece difícil, al lado tuyo es posible. Ven Espíritu Santo a colocar en nuestro corazón y en nuestra mente el deseo de perseverar en la oración, de perseverar en todo lo que nos proponemos y que siempre tengamos presente que sea bien para nuestra alma. Ven Espíritu Santo de Dios a tomar posesión de cada persona que escucha este espacio de oración, para que siendo fieles a ti podamos seguir en el camino de santidad. Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Virgen y Doctora de la Iglesia, 1515-1582. En la cruz está la gloria y el honor, y en el padecer dolor, vida y consuelo, y el camino más seguro para el cielo. Reformadora del Carmelo, Madre de las Carmelitas Descalzas y de los Carmelitas Descalzos, Mater Spiritualium, título debajo de su estatua en la Basílica Vaticana, patrona de los escritores católicos y doctora de la Iglesia 1970, la primera mujer que junto a Santa Catalina de Siena recibe este título. Nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Su nombre, Teresa de Cepeda y Ahumada, hija de Alonso Sánchez de Cepeda y de Beatriz Dávila Ahumada. En su casa eran 12 hijos, 3 del primer matrimonio de don Alonso y 9 del segundo. Entre estos últimos, Teresa escribe en su autobiografía: por la gracia de Dios, todos mis hermanos y medios hermanos se asemejan en la virtud y a mis buenos padres menos yo. De niños, ella y Rodrigo, su hermano, eran muy aficionados a leer vidas de santos y se emocionaron al saber que los que ofrecen su vida por amor a Cristo reciben un gran premio en el cielo. Así que dispusieron irse a tierras de maometanos a declararse amigos de Jesús y así ser martirizados para conseguir un puesto en el cielo. Afortunadamente, por el camino se encontraron con un tío suyo que los regresó a su hogar. Entonces dispusiéronse construir una celda en el solar de la casa e irse a rezar allá de vez en cuando sin que nadie los molestara ni los distrajese. La mamá de Teresa murió cuando la joven tenía apenas 14 años. Ella misma cuenta en su autobiografía: cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me arrodillé delante de una imagen de la Santísima Virgen y le rogué con muchas lágrimas que me aceptara como hija suya y que quisiera ser ella mi madre en adelante,
y lo ha hecho maravillosamente bien. Sigue diciendo ella, por aquel tiempo me aficioné a leer novelas. Aquellas lecturas enfriaron mi fervor y me hicieron caer en otras faltas. Comencé a pintarme y a buscar y a parecer y a ser coqueta. Ya no estaba contenta sino cuando tenía una novela entre mis manos, pero esas lecturas me dejaban tristeza y desilusión. Afortunadamente el papá se dio cuenta del cambio de su hija y la llevó a los 15 años a estudiar interna en el colegio de Hermanas Agustinas de Ávila. Allí, después de año y medio de estudios, enfermó y tuvo que volver a casa. Providencialmente, una persona piadosa puso en sus manos las cartas de San Jerónimo, y allí supo por boca de tan grande santo cuán peligrosa es la vida del mundo y cuán provechoso es para la santidad al retirarse a la vida religiosa en un convento. Desde entonces se propuso que un día sería religiosa. Comunicó a su padre el deseo que tenía de entrar en un convento. Él, que la quería muchísimo, le respondió: lo harás, pero cuando yo ya me haya muerto. La joven sabía que el esperar mucho tiempo y quedarse en el mundo podría hacerla desistir de su propósito de hacerse religiosa, y entonces se fugó de la casa. Dice en sus recuerdos: aquel día, al abandonar mi hogar, sentía tan terrible angustia que llegué a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peores de lo que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficientemente grande en mí para ahogar el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. Santa determinó quedarse de monja en el convento de Ávila. Su padre, al verla tan resuelta a seguir su vocación, cesó de oponerse. Ella tenía 20 años. Un año más tarde hizo sus 3 juramentos o votos de castidad, pobreza y obediencia, y entró a pertenecer a la comunidad de las hermanas carmelitas. Poco después de empezar a pertenecer a la comunidad carmelitana, se agravó de un mal que la molestaba, quizá una fiebre palúdica. Los médicos no lograban atajar el mal y éste se agravaba. Su padre la llevó a su casa y fue quedando casi paralizada, pero esta enfermedad le consiguió un gran bien, y fue que tuvo oportunidad de leer un librito que iba a cambiar su vida. Se llamaba El alfabeto espiritual por Osuna, y siguiendo las instrucciones de aquel librito, empezó a practicar la oración mental y a meditar. Estas enseñanzas le van a ser de inmensa utilidad durante toda su vida. Ella decía después que si en ese tiempo no hizo mayores progresos fue porque todavía no tenía un director espiritual, y sin esta ayuda no se puede llegar a verdaderas alturas en la oración. A los 3 años de estar enferma, encomendó a San José que le consiguiera la gracia de la curación, y de la manera más inesperada recobró la salud. En adelante toda su vida será una gran propagadora de la devoción a San José, y todos los conventos que fundara los consagrará a este gran santo. Teresa tenía un gran encanto personal, una simpatía impresionante, una alegría contagiosa y una especie de instinto innato de agradecimiento que la llevaba a corresponder a todas las amabilidades. Con esto se ganaba la estima de todos los que la rodeaban. Empezar a tratar con ella y empezar a sentir una inmensa simpatía hacia su persona era una misma cosa. En aquellos tiempos había en los conventos de España la dañosa costumbre de que las religiosas gastaban mucho tiempo en la sala recibiendo visitas y charlando en la sala con las muchas personas que iban a gozar de su conversación, y esto le quitaba el fervor en la oración y no las dejaba concentrarse en la meditación, y se llegó a convencer de que ella no podía dedicarse a tener verdadera oración con Dios porque era muy disipada y que debía dejar de orar tanto. A ella le gustaban los cristos bien chorreantes de sangre, y un día, al detenerse ante un crucifijo muy sangrante, preguntó: «Señor, ¿quién te puso así?». Y le pareció que una voz le decía: «Tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así, Teresa». Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada.
pero desde ese día ya no vuelve a perder tiempo en charlas inútiles y en amistades que no llevan a la santidad, y Dios en cambio le concederá enormes progresos en la oración y unas amistades formidables que le ayudarán a llegar a la santidad. Teresa tuvo dos ayudas formidables para crecer en santidad: su gran inclinación a escuchar sermones aunque fueran largos y cansones, y su devoción por grandes personajes celestiales, además de su inmensa devoción por la Santísima Virgen y su fe total en el poder de la intercesión de San José. Ella rezaba frecuentemente a dos grandes convertidos, San Agustín y María Magdalena. Para imitar a esta santa que tanto ama a Jesús, se propuso meditar cada día en la pasión y muerte de Jesús, y esto la hizo crecer mucho en santidad, y en honor de San Agustín leyó el libro más famoso del gran santo, las Confesiones, y su lectura le hizo un enorme bien. Como las sequedades de espíritu le hacían repugnante a la oración y el enemigo del alma le aconsejaba que dejara de rezar y de meditar porque todo eso le producía aburrimiento, su confesor le avisó que dejar de rezar y de meditar sería entregarse incondicionalmente al poder de Satanás, y un padre jesuita le recomendó que para orar con más amor y fervor eligiera como maestro de oración al Espíritu Santo y que rezara cada día el himno: Ven, Creador Espíritu. Ella dirá después: el Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas. Y el Divino Espíritu empezó a concederle visiones celestiales. Al principio se asustó porque había oído hablar de varias mujeres a las cuales el demonio engañó con visiones imaginarias, pero hizo confesión general de toda su vida con un santo sacerdote y le consultó el caso de sus visiones, y éste le dijo que se trataba de gracia de Dios. Nuestro Señor le aconsejó en una de sus visiones: no te dediques tanto a hablar con gente de este mundo, dedícate más bien a comunicarte con el mundo sobrenatural. En algunos de sus éxtasis se elevaba hasta 1 metro por los aires. Éxtasis es un estado de contemplación y meditación tan profundo que se suspenden los sentidos y se tienen visiones sobrenaturales. Cada visión le dejaba un inmenso deseo de ir al cielo. Desde entonces, dice ella, dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. Después de una de aquellas visiones escribió la bella poesía que dice: tan alta vida espero que muero porque no muero. Teresa quería que los favores que Dios le concedía permanecieran en secreto, pero varias personas de las que la rodeaban empezaron a contar todo esto a la gente, y las noticias corrían por la ciudad. Unos le creían loca y otros la acusaban de hipócrita, de orgullo y de presunción. San Pedro Alcántara, uno de los santos más famosos de ese tiempo, después de charlar con la famosa Carmelita, declaró que el Espíritu de Dios guiaba a Teresa. La transverberación, esta palabra significa atravesarlo a uno con una gran herida, dice ella. Vi un ángel que venía del tronco de Dios con una espada de oro que ardía al rojo vivo, como una brasa encendida, y clavó esa espada en mi corazón. Desde ese momento sentí en mi alma el más grande amor por Dios. Desde entonces para Teresa ya no hay sino un solo motivo para vivir: demostrar a Dios con obras, palabras, sufrimientos y pensamientos que lo ama con todo su corazón, y obtener que otros lo amen también. Al hacer la autopsia del cadáver de la santa, encontraron en su corazón una cicatriz larga y profunda. Por responder a esta gracia, la santa hizo el voto o juramento de hacer siempre lo que más perfecto le parecía y lo que creyera que le era más agradable a Dios, y lo cumplió a la perfección. Un juramento de estos no lo puede hacer sino personas extraordinariamente santas. En aquella época del 1500 las comunidades religiosas
habían decaído de su antiguo fervor. Las comunidades eran demasiado numerosas, lo cual ayudaba mucho a la relajación. Por ejemplo, el convento de las Carmelitas de Ávila tenía 140 religiosas. Santa Teresa exclamaba: "La experiencia me ha demostrado lo que es una casa llena de mujeres. Dios me libre de semejante calamidad". Un día una sobrina de la santa le dijo: "Lo mejor sería fundar una comunidad en que cada casa tuviera pocas hermanas". Santa Teresa consideró esta idea como venida del cielo y se propuso fundar un nuevo convento con pocas hermanas pero bien fervorosas. Ella llevaba ya 25 años en el convento. Una viuda rica le ofreció una pequeña casa para ello. San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán y el obispo de la ciudad apoyaron la idea. El provincial de los Carmelitas concedió el permiso. Sin embargo, la noticia produjo el más terrible descontento general y el superior tuvo que retirar el permiso concedido. Pero Teresa no era mujer débil como para dejarse derrotar fácilmente. Se consiguió amigos en el palacio del emperador y tuvo una entrevista con Felipe II, y este quedó encantado de la personalidad de la santa y de las ideas tan luminosas. Ella tenía y ordenó que no la persiguieran más, y así fue llenado España de sus nuevos conventos de carmelitas descalzas, poquitas y muy pobres en cada casa, pero fervorosas y dedicadas a conseguir la santidad propia y la de los demás. Se ganó para su causa a San Juan de la Cruz y con él fundó los Carmelitas Descalzos. Las Carmelitas Descalzas son ahora 14.000 en 835 conventos en el mundo, y los Carmelitas Descalzos son 3.800 en 490 conventos. Por orden expresa de sus superiores, Santa Teresa escribió unas obras que se han hecho famosas: autobiografía titulada El libro de la vida, el libro de las moradas o castillo interior, texto importantísimo para poder llegar a la vida mística, y las fundaciones o historia de cómo fue creciendo su comunidad. Estas obras las escribió en medio de mareos y dolores de cabeza. Va narrando con claridad impresionante sus experiencias espirituales. Tenía pocos libros para consultar y no había hecho estudios especiales. Sin embargo, sus escritos son considerados como textos clásicos en la literatura española y se han vuelto famosos en todo el mundo. Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582 y la enterraron al día siguiente, el 15 de octubre. ¿Por qué esto? Porque en ese día empezó a regir el cambio del calendario, cuando el Papa añadió 10 días al almanaque para corregir un error de cálculo en el mismo que llevaban arrastrándose ya por años. Oración a Santa Teresa de Jesús, de San Alfonso Ligorio. Oh Santa Teresa, Virgen Seráfica, querida esposa de tu Señor crucificado, tú, quien en la tierra ardió con un amor tan intenso hacia tu Dios y mi Dios, y ahora iluminas como una llama resplandeciente en el paraíso, obtén para mí también, te lo ruego, un destello de ese mismo fuego ardiente y santo que me ayude a olvidar el mundo, las cosas creadas, aún yo mismo, porque tu ardiente deseo era verle y adorado por todos los hombres. Concédeme que todos mis pensamientos, deseos y afectos sean dirigidos siempre a hacer la voluntad de Dios, la bondad suprema, aun estando en gozo o en dolor, porque Él es digno de ser amado y obedecido por siempre. Obtén para mí esta gracia, tú que eres tan poderosa con Dios, que yo me llene de fuego como tú con el santo amor de Dios. Amén. Bien, queridos hermanos, qué rico. Acabamos de escuchar toda esta hermosísima biografía de Santa Teresa de Ávila. Vemos toda una evolución, todo un camino, todo un proceso de llegar a la santidad. Y qué lindo, porque es un gran modelo que nos ayuda no solamente a nosotros, sino ha ayudado a toda la iglesia a encontrar el camino de la gracia, el camino de la santidad. Por eso qué lindo hoy recordar toda esta experiencia y ver cómo pues tenían
una familia numerosa, eran 12 hijos y pues qué rico porque pues tenían la oportunidad de ser comunidad, que eso es importantísimo. Y me llama la atención cuando ella decía, mis hermanos y mis hermanos medios se asemejaban en la virtud y a mis buenos padres, pero menos yo. Creo que tenía un gran sentido del humor para que cada una de las cosas que expresaba pues contribuyeran grande y poderosamente en la vida. Y bueno, me llama también la atención cuando ella en un momento determinado con su hermano Rodrigo, que leían mucho la vida de los santos, entonces deciden irse allí allá por un camino y se iban a ir para donde los mahometanos para que los crucificaran, porque justamente quienes ofrecían la vida a Dios recibirían un gran premio en el cielo y ellos querían obtener ese gran premio. Y qué lindo porque nosotros también estamos llamados a eso, a obtener ese gran premio en el cielo. Qué rico es saber que quienes entregan la vida por el Señor reciben un gran premio. Y eso es una gran motivación para nosotros en el camino de la santidad, para que nosotros hagamos muchísimas más renuncias, más negaciones a nosotros mismos y podamos trabajar por alcanzar esa meta maravillosa, así como lo hizo Santa Teresa. Vemos también toda la evolución. Fíjese que hasta el mismo papá no quería que ella fuera religiosa. ¿Cuántos obstáculos muchas veces hemos tenido para nosotros dar la respuesta a ese camino de invitación que nos ha hecho el Señor? Muchísimos obstáculos. Los mismos seres queridos también ponen trabas para que uno camine hacia la vida eterna, camine hacia la vida de santidad. Pero hay algo muy lindo en Santa Teresa y es la perseverancia. Y necesitamos en este camino perseverar muchísimo porque muchas cosas tienden a desanimarlo, a desilusionarlo, a hacerlo mirar atrás a uno. Y es donde necesitamos justamente no perder la mirada hacia nuestro Señor, saber que la meta es la vida eterna, la santidad, y que no podemos perder esa hermosa meta, sino que tenemos que trabajar y luchar y batallar para obtener esas hermosas bendiciones. Bueno, recuerdo también todas esas experiencias cuando ella empieza también a leer las novelas y empieza como a desviarse del camino. ¿Cuántas cosas en nuestro caminar también nos han desviado del camino? Nuestros mismos deseos, nuestros mismos placeres, el querer agradarnos a nosotros mismos. Ella empezó a agradarse en estar leyendo novelas. ¿Y cómo las novelas la llevaron a qué? A ser una mujer de mundo, a entrar ya en la coquetería, a buscar como aparecer, ser protagonista de allí con las personas, a querer maquillarse y a buscar como en la vanidad como una forma de llamar la atención. Pero en el fondo esas novelas le dejaban a ella ¿qué? Tristeza, desilusión. Y es lo que la vida del mundo también a cada uno de nosotros también nos deja lo mismo. Por eso qué lindo mirar qué es lo que nos está desviando del camino, qué es lo que no nos permite mantenernos con la mirada fija en el Señor. ¿Qué será? Nuestros malos pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra falta de renuncia, nuestra falta de conversión. ¿Qué será lo que nos aparta de ese camino? ¿Qué será lo que de pronto no nos lleva por ese buen sendero? Entonces es importante que sepamos cómo lograr identificar qué es lo que nos aparta del camino para sí mismos desechar eso, porque eso no nos lleva a la vida eterna. Es mirar en el interior de cada uno de nosotros qué me lleva a la vida eterna y qué no me lleva a la vida eterna para que así mismo pueda yo hacer ese discernimiento. Todo lo podemos hacer allí en casa. Y vemos cómo también tuvo sus enfermedades, tuvo sus dificultades con su salud, pero también muy lindo cómo ella le pidió a San José y San José intercedió y de una manera muy rápida fue sanada. Qué bonito también que cada uno de nosotros amáramos a San José, investigáramos más sobre San José para que nos enamoremos de San José, para que así mismo también conozcamos más de su vida, de toda esa historia de San José, la cual necesitamos profundizar para enriquecernos y para pedirle a Él que es nuestro Padre también adoptivo y nos ayude en el camino a la gracia como lo hizo con Santa Teresa. Y vemos también cómo vemos las lecturas positivas y las lecturas negativas, lo que le ayudó, lo que no le ayudó, las novelas, cómo la desviaron del camino, pero vemos también cómo la vida de los santos la enriquecieron, vemos también cómo las cartas de San Jerónimo que en algún momento llegaron a sus manos, eso le ayudó muchísimo también a empezar a fortalecer su camino de fe, su camino de religiosa. Entonces qué bonito que ella también empieza ese camino y empieza también en su lucha.
Todos tenemos esas luchas, todos tenemos esas batallas, pero como hoy mismo también nos lo decía la carta a los Gálatas, ¿no? Están las obras de la carne y las obras del Espíritu. Si fortalecemos las obras de la carne, nos vamos por la carne ahoga el Espíritu, pero si fortalecemos el Espíritu doblega la carne. El Espíritu está contra la carne contra el Espíritu. Si fortalecemos el Espíritu, doblegamos la carne. ¿Y cómo fortalecemos el Espíritu? Con buenas lecturas, con la vida sacramental, con la oración. Entonces es importantísimo, con la lectura de la palabra de Dios, con el rezo del rosario. Fíjese que Santa Teresa era una enamorada ferviente de la Santísima Virgen María. Y vemos cómo tenía unas características muy particulares, ¿no? Su forma de ser, sus expresiones, el ser como tan querida, tan amable, su alegría, su sonrisa, la caracterizaban muchísimo. Y fíjese cómo eso pues también permite que sea testimonio del amor de Dios. Y también vemos cómo ella en todo ese caminar pues empieza a encontrar también angelitos en el camino. Allí en la vida espiritual encuentra también cuando arranca su deseo ya de ser carmelita y bueno, empieza todo su camino, encuentra el tropiezo de la enfermedad, encuentra también dificultades, pero también algo muy lindo, y fue cuando ella encontró ese libro que se llama El alfabeto espiritual, que fue escrito por Osuna, y dice que al seguir esas instrucciones de aquel librito empezó a practicar la oración mental y a meditar. O sea, nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo poder desarrollar toda esa oración mental en el encuentro con el Señor, cuando nosotros nos dispongamos que verdaderamente estemos en oración de mente, de cuerpo, de alma y de corazón, para que asimismo fluya la gracia del Espíritu Santo, y asimismo ese Espíritu Santo pues nos ayude a crecer. Y vemos cómo le recomendaron leer esa oración al Espíritu Santo: ven Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar. Es realmente hermosísima esa oración, y cómo el Espíritu de Dios es el que manifiesta la unción, es el que revela, es el que manifiesta, y cómo fue desarrollando también todos sus dones, sus carismas, sus talentos y virtudes, y cómo pues levitaba, cómo tenía todas esas experiencias de oración profunda, cómo al meditar en la pasión de Cristo fue creciendo en la vida de santidad, cómo al leer la vida de San Agustín y también leer la vida de Santa María Magdalena, de ver cómo ella se enamoró tanto de Jesús. Ella decía: yo también quiero enamorarme de Jesús como lo hizo Santa María Magdalena. Y yo también aquí reflexiono en lo mismo: Señor, yo también quiero amarte como María Magdalena y como Santa Teresa de Jesús, que te amaron tanto. Y pues hay un camino, es el Vía Crucis, contemplar ese Vía Crucis permanentemente, todos los días, el saber que hay sufrimientos, que hay sacrificios en el caminar de la vida, y que pues eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Vemos también que era una mujer constante, perseverante, y cómo llegó a fundar todos esos hermosos conventos. Y también, como dice ella, algo muy lindo: necesitamos siempre un director espiritual, alguien que nos acompañe espiritualmente para que nos ayude en el crecimiento de la fe, en ese camino para lograr la santidad. Entonces, qué rico que todos también podamos tener un director espiritual que nos ayude para que avancemos en el camino hacia la santidad, en el camino de la fe. Y vemos que pues tuvo persecuciones, tuvo circunstancias, tuvo dificultades, pero nunca se dio por vencida, siempre fue batalladora, fue aguerrida, fue luchadora y fue perseverante. Y pues bendito sea Dios, porque el Señor se empieza a revelar y a manifestarse en ella, y empiezan las visiones y todo eso. Algunos la tildaban de loca, otros ya cuando empieza a tener su director espiritual pues se dan cuenta que es algo sobrenatural, que es algo de Dios, que es algo de bendición. Entonces qué bonito, porque encuentra también allí en esos sacerdotes como San Pedro Alcántara, que fue ese apoyo espiritual también, y en San Juan de la Cruz, como también le ayudó en sus momentos para que ella fuera fortalecida. Y vemos también cómo en la oración ella dice que vio ese ángel que venía del trono de Dios con una espada de oro que le ardía al rojo vivo como una brasa encendida, y le clavó esa espada en su corazón. Y cuando ella muere encuentran la cicatriz de eso. Y pues qué rico que el Señor también haga esa cicatriz y trasplante su corazón en nuestro corazón, y nos permita sentir el amor, la alegría y el gozo. Pidámosle a Santa Teresa que nos dé la valentía, que nos dé la perseverancia, que nos dé el amor por las buenas lecturas, y que nos ayude cada día más a ser
más cercanos en la oración con el Señor a la luz del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, acabamos de escuchar la historia de Santa Teresa, una santa de nuestra iglesia que nos muestra que desde sus inicios, desde su niñez, tenía un amor grande por seguir al Señor y que ese amor fue desarrollándolo a medida que fue comprendiendo y entendiendo el llamado que el Señor le hacía a la santidad. Nos muestra una vez más cómo el poder de Dios y el amor de Dios permanece en el corazón del hombre si el hombre es dócil, si el hombre es obediente y si el hombre persevera en el camino de la santidad. Dice el relato de la historia de Santa Teresa que acabamos de escuchar, que desde muy pequeña con su hermano tenía un fervor muy grande y un amor inmenso hacia Dios, hacia las cosas de Dios, y que quería ingresar, digámoslo así, a la vida religiosa, pero que hubo un acontecimiento muy grande en su vida que le permitió no apartarse de Dios, sino afianzarse en Dios a través de la Santísima Virgen María. Muere su madre y Santa Teresa se encomienda a la Santísima Virgen María, albergando en su corazón como madre. Quiero que seas mi madre. Y dice el relato que acabamos de escuchar que desde ese instante se entregó a los brazos de María y que María la cuidó, que María la guió en este camino de santidad. Pero hay aspectos importantes que resaltar de Santa Teresa, y uno de ellos es la perseverancia en la oración, el ser dócil también al Espíritu Santo. Descubrir que hay cosas en el mundo que a veces nos apartan del Señor y que paulatinamente el enemigo nos va minando nuestros terrenos sin darnos cuenta y nos van robando el tiempo con Dios. Dice que se apasionó muchísimo por leer novelas y que este espacio, en vez de nutrirla y de alimentarla y acercarla a Dios, la fue separando del Señor, porque fue cambiando sus conductas en su manera de vestir y quizás en muchos comportamientos a los que ella no frecuentaba o no hacía en su vida cotidiana, y la fue alejando del fervor de la oración. Es decir, la fue arrastrando a un camino equivocado. Y quizás muchas veces yo he sido también esa persona que me ha alejado de la oración, que me ha alejado del contacto íntimo con Dios, y que muchas de las cosas que están a mi alrededor me han robado ese espacio y que me han llevado a tener conductas inapropiadas. No solamente por ver de pronto un programa de televisión, sino también por enrolarme o por decirlo así, comenzar a frecuentar sitios y a comunicarme con personas que no edifican y no llenan mi vida. Dice el relato que una vez más se identificaba que había una particularidad de Santa Teresa, y era que la gente le gustaba escucharla, le gustaba hablar con ella, porque era muy agradable. Sin embargo, estas charlas, una vez estando ya en la vida religiosa, se convirtieron quizás muy amenas, pero no agradables a Dios, porque le quitaban el fervor de la oración, la intimidad a Santa Teresa con Dios. Y un día el Señor se le revela a través de un Cristo que está sangriento, y el Señor le manifiesta que lo que ella habla en esa sala no le agrada. Y yo me identifico claramente con Santa Teresa, porque sé que muchas veces las cosas que hablo, las cosas que hago no le agradan al Señor, y que sin duda alguna me roban el espacio íntimo con Dios. Y Santa Teresa pudo entender de una manera clara y siendo obediente a Dios, que tenía que apartarse de todas aquellas conductas, situaciones y personas que le robaban el tiempo con Jesús, con el amor, con Dios. Y se dedicó entonces a entregarle su vida al Espíritu Santo, a ser fervorosa en la oración, a estar en intimidad con Dios.
Y es ahí donde ella comienza a experimentar la gracia y las maravillas de Dios a través de todas las manifestaciones del Espíritu Santo, manifestaciones maravillosas y extraordinarias, que sin duda alguna también le trajeron un poco de persecución, porque decían que quizás estaba loca, que estaba demente, y muchas veces a nosotros también nos pasa igual. Cuando comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, cuando ya hemos despojado muchas cosas del hombre viejo, comienza la persecución. Comienzan a decirnos que quizás estamos locos porque hemos cambiado nuestros hábitos, porque ya no somos las mismas personas de antes. Seguimos siendo las mismas en esencia, pero el Señor nos ha llevado o nos sigue llevando a formarnos. Somos ese barro, esa arcilla en manos del alfarero, y el alfarero es Jesús. Y una vez que Jesús comienza a transformarnos y a cambiarnos, llegan las persecuciones. Y muchas veces no son de los que están lejanos de nosotros, sino de los que están ahí cerca. Pero el Señor nos muestra una vez más, a través de la vida de esta santa de la iglesia, que vale la pena dejarnos transformar por el Señor, que vale la pena dejar todo aquello atrás, aquello que no nos edifica, aquello que nos roba el tiempo con Dios, para estar con Él, que debemos perseverar en la oración para encontrarnos cada día con Él y seguir el camino de la santidad, para que podamos ver sus maravillas, para que podamos ver sus prodigios, porque fuera de Él no podemos ver nada, todo es oscuridad. Todo lo que nos ofrece el mundo, un mundo tan agitado, un mundo lleno de ruido, nos aleja de Dios, nos aleja de Dios. Y el Señor quiere que en medio del mundo, aunque estemos en el mundo, nos sintonicemos con Él. Le permitamos ir a lo profundo de nuestro corazón, que perseveremos en el camino de la santidad. Y el resultado seguramente será una vida de alegría, una vida de esperanza, una vida que aunque llegue el sufrimiento, aunque llegue la persecución como a Santa Teresa, el Señor lo recompensará en alegría y en gozo. Sacará la cara por nosotros. Y así pasó con Santa Teresa. El Señor sacó la cara por él, por ella. Y fue una maravilla. Hoy nos enseña Santa Teresa a perseverar. Hoy nos enseña Santa Teresa a saber que hay cosas que estamos haciendo que no nos sirven, que hay cosas que estamos desarrollando en nuestra vida como hábitos que nos alejan de Dios, que nos alejan del amor, que nos alejan de la alegría, que nos roban la alegría, que nos roban la esperanza, que son felicidades momentáneas, pero que sin duda alguna nos destruyen. Que sea pues esta la oportunidad para pedirle a Dios que nos renueve, que nos permita recibir al Espíritu Santo, que nos permita perseverar en la oración y en la intimidad, que nos dé el discernimiento y la sabiduría para saber escoger lo que realmente nos puede brindar fruto en abundancia para nuestra vida, para nuestro entorno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale gracias a nuestro Señor Jesucristo por habernos permitido escuchar la vida de Santa Teresa de Jesús, una vida maravillosa, una vida entregada prácticamente a Dios, como sin quedarse nada para ella de su propia vida. Vemos que desde niña con su hermano eran aficionadas y como que les emocionaba saber la vida de los santos. A nosotros muchas veces nos importa más un partido de televisión, nos importa más una novela, nos importa más un programa y nos parece aburrido leer la vida de un santo. En lo personal a mí antes me parecía como aburrido ponerme a leer la vida de los santos. Uno leía otros libros de literatura, libros de historia, inclusive la Biblia nos da muchas veces pereza leerlo, pero vemos cómo Dios se agrada en Santa Teresa de Jesús, desde pequeña a pesar de las situaciones lo busca. Es un gran ejemplo para la vida porque cuando pierde a su madre, ella en quien busca la ayuda, espectacularmente busca la ayuda en la Virgen Santísima. Ella le dice que con lágrimas dice que le acepte como hija suya y vea como cuando uno se encomienda a nuestra Madre Santísima ella cumple.
Aquí dice, le lloré a la Santísima Virgen y le rogué con muchas lágrimas. Algo que nos cuesta a nosotros cuando tenemos un problema. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tomamos la más fácil, nos vamos por donde el de brujo, nos vamos por donde el adivino, vamos a acupuntura, si sentimos cansancio tomamos un Red Bull. Hacemos tantas cosas que lo último que quisiéramos hacer es escuchar a Dios. Y sigue diciendo que por aquel tiempo ella también como que lo que nos pasa a nosotros, como que se aficionó a leer novelas y aquellas lecturas como que le enfriaron su fervor a Dios, como que le enfriaron ese amor a Dios, pero algo la hace, el papá es el que se da cuenta. Y mire la importancia de un padre cuando está pendiente de sus hijos, ¿no? Él se da cuenta que su hija como que se está extraviando y hombre, ¿qué hacemos? Pues la lleva hacia un convento, no un convento, sino la lleva a estudiar donde las hermanas agustinas de Ávila. Y allí vuelve otra vez y se enferma, pero ella como que pone otra vez, como que es algo como que Dios le dice, oiga, vea que se está como desviando. Y es algo, es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. A veces nosotros nos desviamos también y Dios como que nos intenta llamar otra vez y nosotros como que nos gusta más soltarnos de la mano de Dios y seguir sufriendo por nuestros propios medios. Ella ya a sus 20 años ingresa al convento y allí como que vuelve otra vez y se enferma. Vuelve y Dios la pone a prueba, porque como dice la escritura, el oro se prueba 7 veces en el fuego y el hombre se prueba en el sufrimiento. ¿Cuántas veces Dios nos ha intentado purificar o nos ha intentado probar en el sufrimiento y como que nos queda grande, ¿no? En la enfermedad siempre estamos preguntándonos por qué a mí, qué hice yo, si yo soy tan bueno, si yo no le he hecho mal a nadie, empezamos a renegar, pero no buscamos en lo más profundo de nuestro corazón qué es lo que nos quiere decir o qué quiere buscar Dios en nosotros, que nos aferremos más a Él en las situaciones, no solo en las enfermedades, no solo de pronto en la pérdida de un ser querido, porque cuando perdemos los que hemos perdido a nuestros padres, pues es un golpe muy duro, los que hemos perdido hijos también es un golpe muy duro. Entonces nosotros siempre nos estamos es como atormentando, porque a mí, porque me pasa esto, y vemos Dios cómo nos sigue llamando y nos sigue buscando. La invitación que nos hace Santa Teresa de Jesús es como a dejar la vida cotidiana, porque en la cotidianidad de la vida uno se pierde mucho. ¿Por qué? Porque uno está en el chisme, uno está en el comentario, uno está en la novela, uno está en la pelea, uno está buscando es justificarse de la forma humana, mas no buscar a Dios en nuestro interior. Mire la gracia tan divina que le produce Dios a Santa Teresa, que ella pues decía que en los años 1500, que fue una época de pronto que fue como el oscurantismo y la Iglesia Católica, que la devoción, ahí decía que la devoción se enfrió mucho, como que muchos religiosos se desviaron porque pues claro, de pronto con la alegría, con la ver tanta gente prácticamente se podría ser convertida, tanta gente sirviéndole a Dios, pues claro, uno se relaja, cuando hay muchos servidores uno se relaja y claro, ya el trabajo se hace más suave, ya las cosas las vemos más fáciles, nos volvemos tranquilos y nuestra vida espiritual se va apagando, se va disipando, vamos mermando espiritualmente y dejamos que Satanás crezca en nuestro corazón. Ya vemos la vida de una forma, se puede decir mundana, de una forma netamente humana, y vamos perdiendo la espiritualidad. En nuestro país vemos casi que lo mismo, ¿no? Ya se perdió mucho la espiritualidad, ya sencillamente somos, como decimos muchos, somos católicos porque vamos a misa, porque en el bautismo en el sacramento del bautismo nos echan agua, se podría decir, porque lo que amo ya, con eso creemos que estamos convertidos, pero no,
Santa Teresa nos muestra que la conversión va mucho más allá, va en el desprendimiento, va en el buscar a Dios en nuestras situaciones, en agradarle a Dios. Podemos también compararla con nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo esa aridez espiritual en el desierto, que Él se dedicó a orar y cuando Satanás lo vio que estaba débil en el cuerpo, débil en el ¡pum!, lo atacó. Empezó a mostrarle, vemos las tres tentaciones, las tentaciones que le hizo Satanás a nuestro Señor Jesucristo, pero Él las venció, así como las venció Santa Teresa por amor a Dios. Así que yo creo que la invitación que nos hace Santa Teresa de Jesús hoy es a dejar a dejar lo cotidiano del mundo para buscar los favores de Dios en la oración, que sea una oración fuerte, una oración salida del corazón, y meditar en nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la invitación que nos hace Santa Teresa, y verdad, muchas bendiciones a todas las personas que escucharon hoy esta bellísima historia, esta bellísima vida, y que no lo dejemos de bolsillo roto, sino que lo propaguemos y lo pongamos como escudo en nuestras vidas. Así que muchísimas gracias por haber escuchado y no queda más que bendiciones para todos. Muchas gracias. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu hija Santa Teresa, a quien un día, Señor, invitaste a la conversión, al cambio, la llamaste a ser religiosa, y ella abrió su corazón y te dijo sí. Hoy también, por intercesión de ella y por disposición y misericordia tuya, queremos, Señor, que tome nuestra mente y nuestro corazón, que nos des la fortaleza para darte la respuesta a ese llamado, para decirte sí, aquí estoy para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos para que con la intercesión de Santa Teresa podamos también tener siempre esa profundidad en la oración, el estar siempre en esa comunión contigo, el sentir que esa lanza viene y corta nuestro corazón y el poder sentir que tú, Señor, nos amas absolutamente con todo el corazón y quieres lo mejor de lo mejor para nosotros. Por eso, papito lindo, bendice a cada uno de los hermanos que está en sintonía y a cada uno de nosotros con la alegría del amor que tuvo Santa Teresa para que nosotros también queramos amarte, Señor, con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma, para que así hagamos más y mejor tu voluntad y podamos cumplir con la misión que tú nos has encomendado. Por eso a ti, Padre bueno, te saludamos y te oramos, como Cristo mismo enseñó a sus discípulos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santísima Virgen María, Madre Santa, hoy como Santa Teresa nos acogemos a ti y nos presentamos cada uno de nosotros para que tú en tu corazón y con tu manto protector nos recibas como tus hijos. Eres tú nuestra Madre, eres tú María que nos acompaña en el camino a la santidad, eres tú que nos libra de todas las acechanzas del demonio, eres tu Madre que nos cobija cuando tenemos frío, cuando estamos tristes, cuando necesitamos de la alegría. Acógenos, Madre Santa, en tu corazón y sé tú nuestro refugio en este valle de lágrimas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Bueno, hermanitos, y llegamos ya al final de este hermoso espacio hermosísimo del Santo del Día, que cada día nos enriquece con la vida de cada santo. Hoy Santa Teresa nos ha enseñado a hacer discernimiento, porque fíjese que cuando hacía las lecturas de los santos, de las cosas de Dios, crecía espiritualmente, y cuando leía las novelas, pues se iba por el mal camino.
y la llevó a otro tipo de cosas. Lo mismo en la vida de nosotros, por eso pidámosle al Señor que nos dé el discernimiento a cada uno de nosotros para poder filtrar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que nos ayuda en el camino a la santidad y lo que no nos ayuda. También que nos enseñe Santa Teresa a ser orantes, para que en la oración podamos también fortalecernos día tras día y podamos crecer en esa intimidad con ese amado que es nuestro Señor, con ese Jesús que se entregó en la cruz, y que al meditar en esa pasión nosotros podamos crecer en ese amor hacia el sufrimiento, en ese amor hacia el dolor, para que así sepamos también ofrecerlo todo con amor y por amor a Dios. Hermanos, los amamos en Cristo Jesús. Sigan en sintonía en esta su emisora Sánate Tú, la emisora de la fe, la emisora de la vida santa, la emisora de estos servidores misioneros laicos que estamos al servicio del Señor. No te desconectes, sigue en sintonía. A mis hermanos de comunidad, un abrazo muy especial y fraterno en el amor de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga a ustedes, hermanitos, y a sus familias, y para todos ustedes un día muy bendecido. Dios los bendiga. Chao, chao. Bien, hermanitos, hemos llegado a la parte final de este espacio del Santo del Día, un espacio de oración, un espacio donde el Señor nos alimenta con cada historia de vida, donde el Señor nos muestra que es posible la santidad. Decirles, queridos hermanos, que sigan sintonizando la emisora Sánate Tú, emisora católica, donde todos los espacios de oración que el Señor permite sirven para enriquecer nuestra vida. Que sea el Señor quien nos bendiga, que sea el Señor quien nos guarde y que sea la Santísima Virgen María quien nos acompañe en el camino de la santidad. Bendiciones para todos. Qué bendición tan grande nos regaló nuestro Señor Jesucristo a través de la vida de Santa Teresa de Jesús, una vida llena de amor a la oración y a la meditación, esperando que nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo haya tocado cada uno de nuestros corazones y que la enseñanza haya quedado muy adentro. Y la invitación es a que pongamos en práctica la vida de esta maravillosa santa. Este es un ejemplo vivo de que el confiar en Dios, en el amar a Dios, todo nos sale bien, a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos, de la enfermedad, no decaer en la oración, no decaer en siempre buscar a Cristo y encomendarnos a nuestra Santísima Madre. Vea que cuando uno se encomienda a nuestra mamita querida María Santísima, ella nos saca de cualquier apuro y nos regala estas bendiciones, porque también es una bendición de ella. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en este espacio, tanto a los hermanitos de comunidad, y bendiciones en Cristo Jesús. Los invitamos a que sigan escuchando esta su emisora católica Sánate Tú, la emisora de la fe.